Aquí estamos nuevamente. Para ser sincero, este video no lo tenía pensado ni planificado hacer, pero al ser esto un canal de viajes, historia, geografía y vlogs, ante todo, me dije a mí mismo, ¿por qué no compartir esta experiencia? Así que le di el vamos a lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. La foto que ven aquí es tomada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, también conocido más cortamente como Nuevo Pudahuel, en Santiago de Chile. El viaje lo hice, como ya es tradicional, junto a mi amada esposa en diciembre de 2021 para llegar a su país, Eslovenia. Era el primer viaje después de casi 2 años de encierro derivadas por las medidas restrictivas de la pandemia. Como no hay vuelos directos, siempre se hace una escala en alguna ciudad europea, lo que depende de la aerolínea donde vueles. Esta vez la aerolínea escogida fue KLM Royal Dutch, una aerolínea de los Países Bajos cuya ruta fue un vuelo directo entre Santiago de Chile y Ámsterdam. Por lejos, la ruta más larga que he hecho en mi vida y que en un momento les mostraré. En el intertanto, les dejo este video del despegue. Soy un fanático de los despegues y de los aterrizajes en avión, pues te permite mirar lo construido por el hombre, los aeropuertos, las ciudades, la misma geografía, desde otro punto de vista. El trayecto, como lo verás, es largo. Casi 14.000 kilómetros de distancia y casi 16 horas de vuelo. Definitivamente te tiene que gustar volar, aunque ello signifique turbulencias varias, sobre todo en el Amazonas brasileño. Volando puedes ver algunas maravillas que la naturaleza te brinda, tal como la cordillera de los Andes, el Monte Aconcagua, que es la cima más alta de América, y el Océano Atlántico. Después de un largo vuelo, llegamos al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam, también llamado como Amsterdam Schiphol, aproximadamente a las 5 de la mañana. No es más grande comparado con otros en que he estado, sin embargo, este nos fascinó por lo práctico, intuitivo, indicaciones claras y con un claro acento hacia la inclusión y sustentabilidad, como podrá verse en los siguientes videos. Ok, muy buen día. Estamos en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, Holanda. Tess, ¿qué impresiones tienes del aeropuerto? Porque ya lo llevamos recorriendo un rato. Llegamos como a las 5:20 de la mañana, hora local. Sí, está hermoso. Tiene un lugar para leer libros, tiene luces hermosas, está muy bonito. ¿Qué diferencia nota entre el de Barajas, que es donde siempre hemos ido en España, Madrid, con respecto al de Ámsterdam, Holanda? Porque este es mucho más pequeño con respecto a Barajas. Sí, y es más como acogedor y tiene muchos restaurantes de madera, como más de hogar. Como que los holandeses están súper enfocados en el tema sustentable, ¿cierto? O sea, no sé qué tan sustentable, porque bueno, sí, pero igual, para la madera necesitas cortar los árboles. Exacto. Pero está bonito. Y para que se vea, estamos en pandemia, primer viaje post pandemia. Y toda la gente, como estamos en un lugar interior, utiliza mascarillas igual. El uso de mascarillas es obligatorio. Lo bueno y lo maravilloso de este aeropuerto, que si bien no es muy grande, pero tiene espacios como de mucha inclusividad. Por ejemplo, este es un tema de jazz. ¿Puedes hacer la intro? Este es de lectura, internet y lectura. Sí, esto es para leer. No, ¿sabes qué dice? Dice comparte tu talento. Es decir, si sabes tocar el piano, puedes sentarte y tocar. ¿En serio? Sí, todo mi área es... Comparte tu talento con respecto al piano. Y sí, si vamos caminando hay una zona de lectura, hay una zona de meditación, hay sillones para relajarse y bastante comida. Eso, estamos en invierno pero no se nota. Eso. Ah, mira, y ahí está para que muestres la librería. Ahí tienes un par de libros, te sientas. Bueno, Sí. Ahí vendremos después del desayuno. Exacto. Y nada, haciendo hora porque tenemos 8 horas de escala hasta Ljubljana, Eslovenia. Así que eso. Chao, amor. Papá. Segundo video del aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, Holanda o Países Bajos. En realidad correctamente Países Bajos, pero va a ser como si fuera el primero. Principalmente porque aquí llegamos en la mañana, estaba súper vacío,
súper vacío y ahora está llenísimo. Lo que evidencia que este aeropuerto, como muchos aeropuertos europeos de ciudades importantes, son de mucho tráfico aéreo. Jazz, ¿qué te pareció esta parte del aeropuerto? Bien. Esta es como la parte central, parece, ¿o no? Sí, estoy con tanta hambre que no puedo pensar ya. Lo siento, no puedo. Estoy con el sándwich en mi mente. Sí, porque en el fondo es nuestro desayuno y no lo hemos tomado. Solo para señalar, nada, es muy raro que haga videos y fotos de los aeropuertos, pero creo que el aeropuerto de Schiphol merece en realidad bastante la pena. Así que eso, vamos a tomar desayuno con mi señora esposa y nos vemos a la próxima. Adiós. Como llegamos a los Países Bajos, corresponde dejar algunos datos de interés de este país. En realidad su nombre oficial, traducido al español, es Reino de los Países Bajos y es un territorio pequeño, como podrán ver en los mapas. El de la izquierda es del país donde se señala su capital, Ámsterdam, y el señalado con verde a la derecha es su ubicación en relación al continente europeo. Al ser miembro de la Unión Europea y del espacio Schengen, su moneda oficial es el euro, su idioma oficial es el neerlandés, se escucha como una mezcla entre alemán e inglés, su sistema de gobierno es una monarquía constitucional y parlamentaria, su población es de aproximadamente 17.100.000 habitantes y no se requiere visa desde Chile si vas a entrar a actividades turísticas. Lo anterior significa que dispones de 90 días para ello. Finalmente, es un país totalmente recomendable de visitar, a juzgar del vuelo de regreso, pues nosotros nos quedamos varados. Después de 8 horas de escala, tomamos nuestro siguiente vuelo con destino a Ljubljana, capital de Eslovenia, nuestro destino final. El vuelo duró 1 hora y 15 minutos. La aerolínea fue Transavia, una aerolínea neerlandesa de bajo costo cuya dueña es la misma KLM Royal Dutch. Y he aquí otro despegue, desde el aeropuerto internacional de Ámsterdam hasta Ljubljana. Siempre es lindo visualizar cómo el avión se pierde entre las nubes para luego cruzarlas y poder mirarlas desde arriba. ¿Les gusta este paisaje, los colores del cielo y de las nubes? Así hace aterrizar en Eslovenia en un diciembre invernal. Mucho no quiero hablar, pues para mí y mi esposa, el paisaje como las vistas que aquí se aprecian son únicas en el mundo. El video, la cámara y la pantalla no hacen justicia a lo que se ve, pero créanme que así lo es. Así que les dejo el video restante para que lo puedan disfrutar. El aterrizaje es un poco extenso, así que lo vamos a acelerar un poquito. Als je staat bij het open van de bagagevak aan bagagekant zijn verschoven, zou er ook uit kunnen vallen. Bedenk je straks aan je persoonlijke eigendom bij de plaats van het vliegtuig. Namens gezag voeren we het nauwe en de bemanning der wending over. Wij hopen dat u plezier gevlucht heeft gehad en wensen we straks een prettig verblijf voor de doorreis. Namens de bagage hartelijk dank en heel graag tot ziens en natuurlijk een fijne jaarwisseling. Ladies and gentlemen, welcome to Ljubljana Airport. Please remain seated with the seatbelt fastened until the end of the call. Please stop and about seatbelt sign has been stopped. Please be careful when opening the open luggage compartments as the luggage could have moved and could float.
Do not forget any of your personal belongings aboard. On behalf of Captain Mr. Nana and his crew, we say goodbye to you now. We hope you have enjoyed your flight with us and look forward to seeing you aboard again soon. Thank you for flying and goodbye. And of course, we'd like to wish you a happy new year. En el próximo capítulo. Quería testimoniar un poquito cómo ha sido mi recuperación del coronavirus acá en Eslovenia. Estamos en un momento tal vez complejo de la pandemia. Y este es el primer viaje que hacemos post pandemia. Y hay muy poquita gente con respecto a otros inviernos, inclusive con respecto a otros